Internet, el invento más importante de la humanidad, ya que nos dio YouTube y otras cosas más. La cantidad de información almacenada es imposible de consultar en nuestro tiempo de vida, pero no por eso es malo, pues así como es una herramienta para aumentar el conocimiento, desgraciadamente también alberga basura. Desinformación que a día de hoy podría considerarse una enfermedad para el Internet, puesto que hace que cierta gente crea falsamente tener un nivel de sabiduría decente y nada más lejos de la realidad, resultando en creencias e ideologías que no aportan algo a la evolución de la humanidad y que lo corrompe más simple y llanamente con un par de clics. O con el pulgar del teléfono como lo hacen hoy en día. Esto ha sido un problema de siempre y en la década de los 2000 hubo una serie de pseudo documentales que buscaban liberar al ser humano de ciertas ataduras, pero al final solo era una chaqueta mental de unos pocos que buscaban adeptos para sus ideologías que parecían tener buenas intenciones y pues no, nada que ver. La trilogía de Seyes del alemán Espíritu del Tiempo o algo así, creado por Peter Joseph, sepa si sea nombre real o sea un alias, intenta desenmascarar las mentiras con las que nos han educado y revelar secretos ocultos de las grandes élites y demás chingaderas, porque además muestra una alternativa al sistema que para alguien poco conocedor le sonará a gloria, pero es caca. Como estos videos se dividen por partes, voy a compilar por temática más o menos, ya que principalmente tienen al sistema monetario y político como foco central, además de la religión y un proyecto que podría ser la alternativa, pero tiene más huecos que otra cosa. Este video está casi en su totalidad inspirado en el trabajo de un par de personas que hace años en sus respectivos blogs tomaron la dedicación de desmentir los videos de estos dichos documentales, los cuales son muy informativos ya que desmenuzan cada línea y cada afirmación de los pseudo documentales, link en la descripción, que hasta recibieron amenazas de los patéticos creyentes de estos documentales. Muy triste y gracioso el asunto, pero sigamos. No pienso tratar cada maldita cosa que dicen, por lo que lo resumiré, ya que además tenemos la falta de atención. Por si quieres una explicación más a fondo, el link al blog es más que suficiente por la dedicación que le dan. En serio. Más acabas este video y te largas a leer el blog. Parte 1. Religión. La primera parte del primer documental muestra cómo la religión cristiana es una mezcla de distintas creencias más antiguas que a Jesús, como lo del nacimiento siendo virgen, que en diciembre por el solsticio, los 3 reyes magos, 12 apóstoles, la inundación de cómo Moisés es también un plagio, las celebraciones y demás cosas. Aparte de tomar temas astronómicos, los movimientos de los astros que se relacionan con las religiones, pero aunque muy coincidente, el asunto no es más que pura verborrea. Las antiguas civilizaciones sabían de las estaciones y cómo eso afectaba a su entorno. Puedo decir que el 25 de diciembre era el mero día, pues queda muy lejos de la realidad, sobre todo eso de que el sol esté 3 días en el mismo sitio, representando la muerte y resurrección. Digo, acá ponen que Horus, dios egipcio, nació en invierno pero es en verano. Que el 12 es un número interesante que hasta se usa en el zodiaco, pero tuvieron que quitar a Ofiuco y creo que otro más para que concordara. Y todo lo demás sigue siendo la misma historia, pero con diferentes matices. Varios autores se han sacado la supuesta conspiración de Cristo, quizás por traumas de la niñez. No tengo pruebas, pero viendo cómo se inculca la religión puede ser una posibilidad, carajo. Otra cosa que hablan es sobre el cristianismo, que empezó como una secta y de ahí a posicionarse como algo político que tomaron como excusa para la Inquisición y demás atrocidades de la época. Pero bueno, actualmente hay algo así con cierta religión, pero eso no nos incumbe en el video, carajo. Las fuentes de donde sacan toda esta verborrea viene de gente que sigue temas pseudocientíficos, ocultistas y conspiranoicas que se creen libres de ataduras religiosas. Chingaderas aparte, hay mejores formas de demostrar que la religión es basura sin tener que caer en esas estupideces. También por aquella década era común que varios internautas se volviesen ateos. Yo también pasé por aquella época, pero hasta ahí. No hay problema que no te guste la religión, pero no te vayas a inventar toda una hipótesis de que se basan en otras creencias. Tan sencillo como dejar de ir a misa, pero tengas una excusa para vacacionar en Semana Santa. Cabrón. Parte 2. El 9/11. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el peor atentado terrorista hasta el momento. Aviones impactando en zonas claves del país, uno en el Pentágono y un par en las extintas Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Otro avión más iba a ser usado para impactar en otro edificio, pero la gente dentro logró detener otra catástrofe que terminó en su sacrificio. Pero para los hijos de perra de Seyes, esto fue un montaje del mismo gobierno, que ya se tenían explosivos en las torres y que lo que impactó al Pentágono fue un misil. Además de que al otro edificio del World Trade Center
que no le cayó un avión, también se derrumbó y que según ellos muestra que todo fue un falso atentado. Podría hacerles todo un video con ese tema, pero solo voy a dar un resumen lleno de insultos e improperios. A las Torres 1 y 2 les impactó un avión que a consecuencia del fuego y combustible hizo que la estructura de las torres no soportaran todo eso, lo que llevó a su derrumbe. Todos esos pendejos que repiten el pendejo meme de Jet Fuel Don't Melt Steel Beam, o como se diga, son unos babosos que no pueden buscar información de cómo se trabaja en el oficio de la metalurgia. Al Pentágono le llegó un avión que, aunque en esa época las cámaras de seguridad no iban a más cuadros por segundo, habían otras más donde se puede apreciar un pinche avión y no un puñetero misil. Y al edificio 7 le cayó un pedazo de torre que le hizo harto hueco, que desestabilizó el edificio, nada de derrumbes controlados y lo que sus chingadas madres le crean. Que si sobrevivieron pasaportes al fuego, que si usaron Thermite para cortar las vigas cuando eso fue después de los atentados, pero la gente sigue de necia y por eso debería informarse mejor. Porque gente murió en ese atentado y cada vez que suelten esa barbaridad es un reverendo chinga tu madre. Y luego está el supuesto sobreviviente que nomás vive sus conferencias, que es otro pinche muerto de hambre. Ya lo de que si esto fue excusa para ir a la guerra, pues sí. No por lo de bandera falsa, sino por el tema de las armas nucleares y el petróleo. Pinche George Bush. Esto les quedó como niño al dedo, más que nada, porque los gringos se encargaron de enseñarles a los del Medio Oriente las técnicas necesarias cuando fue lo de la Guerra Fría y comunismo y demás. Pendejos ellos que se lo regresaron y ahora debes quitarte los zapatos cuando vayas a Disney. Parte 3. Ahora pasan al tema de la banca central, que el dinero es deuda y demás chingaderas. Empiezan con el supuesto discurso que mató a Kennedy junto con citas de personajes históricos de Estados Unidos sacado de contexto y otros erróneos. Luego te sueltan cómo funciona la banca y cómo se crea el dinero para decirte que al final nunca dejarás de estar endeudado, lo cual es estúpido porque ese sistema ya habría quebrado desde antes. Hay otros documentales de internet que hablan de eso, inclusive un video español, no me acuerdo cuál era bien, que pone ese mismo tema, pero es una estupidez. Ya que si fuera verdad, lo de estar siempre endeudado, todo habría colapsado. Te habla de la fundación de la banca central, de cómo pasó la crisis de 1929, que dicen que Rockefeller sacó dinero cuando en realidad perdió dinero, y otros más que relatan el descontrol con el dinero que había por falta de regulaciones, cosa que el creador del documental detesta. Y una supuesta reunión secreta que terminó en nada, pero acá te lo ponen como todo un éxito malévolo y que por eso los mantienen esclavizados con la supuesta deuda llamada dinero. Pasando a otros temas como la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que dicen que fue porque hundieron el Lusitania, cuando en realidad fue el telegrama Zimmerman, el ataque de Pearl Harbor, que supuestamente se buscaba que Estados Unidos se metiera en el embrollo, dejando que atacaran ese lugar cuando la realidad es que no sabían dónde iban a atacar. La guerra de Vietnam, que fue una mamada, no por lo que pone el documental, sino por un verdadero contexto de Guerra Fría. Y finalizando con el Amero, una moneda que unificaría las economías de Estados Unidos, México y Canadá, lo cual es muy estúpido, pues quien se beneficiaría es el que más le está yendo de la chingada con la economía dentro del país. Para más conspiranoia, ponen que un señorito de nombre Aaron Russo, que después de que lo acusaran de evadir impuestos, se volvió conspiranoico, que hasta tuvo una conversación con un Rockefeller diciendo que quieren ponerle chips a la gente. Claro está que uno a cierta edad puede pedir cambiarse el nombre como uno de la familia de renombre y pues con eso ya se puede hacerse uno la idea de cómo empieza esa gente a volverse antisistema. Evade tus deberes como contribuyente y después te peleas con el sistema. Parte 4. Addendum es bien pinche aburrido. La primera parte va de nuevo sobre el dinero y lo que sigue es una pinche entrevista con un supuesto agente relatando cómo manipulan cosas en otros países para los intereses de los gringos y terminan con otra aburrida plática sobre humanismo, otras parafernalias. En serio, debemos quedarse con un solo documental porque lo demás es mera publicidad para lo que sigue. Parte 5. Viendo que en los documentales te ponen que el sistema apesta, la solución que dan es la propuesta de un señor que durante toda su vida se dedicó a hacerse el erudito, aunque en realidad solo sabe hablar bien. ¿Cómo se dice ese nombre? Ay, cabrón. Jaques Fresco. Ay, es Jaques, ay cabrón, es que ahí sí no sé. El señor Fresco era un cabrón que se dedicó a la actuación y a la creación de maquetas y demás parafernalia para películas de ciencia ficción. No fue muy talentoso en su momento y en épocas pasadas sus ideas fracasaron por no ser posibles. Acá en el documental te lo ponen como un futurista, alguien que te habla de cualquier tema aunque no tenga ni puñetera idea de lo que te habla, pero por alguna razón varios incautos cayeron en su verborrea. Todo lo que dice en el documental de 2 horas no vale la pena.
Ya en el tercer documental regurgitan los mismos temas de los anteriores documentales y se le agrega lo del proyecto Venus. Una idea de comunidad donde el sistema actual es cosa del pasado, ya que se usaría una economía basada en recursos, donde el dinero es innecesario y todo el mundo tendría acceso a la educación, alimento y demás. En ciudadelas circulares interconectadas con una arquitectura redondeada salida de aquellos panfletos de ciencia ficción de los años 60, pues el señor Fresco se dedicaba a hacer maquetas, que aunque se vean bonitos, son una mierda arquitectónica. Todo lo que hace ese señor es un insulto a la ingeniería. Hasta se podría hacer un video de toda su pendeja trayectoria, pero en el link puedes acceder a un artículo muy extenso dedicado a la vida y obra de ese señor. Parte 6. Moving Forward y otros pleitos. Honestamente, el tercer documental es una hueva mezclada con puñetos mentales. Más de lo mismo, enfocándose en el tal señor Fresco, que quizás por eso hubo cierto altercado entre el creador de los documentales y aquel señor, ya que el documental sirvió para catapultar la imagen de este último, dándose a conocer a quienes se atrevieran a ver conspiranoia barata, creyéndose cada chingadera que decía el ruco ese apantallando a los más incautos del internet. Hubo grupitos de personas alrededor del mundo que seguían como si fuera secta las supuestas enseñanzas de ese vejestorio, siendo por desgracia de los más adeptos los hispanohablantes que se tragaron las mentiras de ese sujeto. Como dije antes, todas las tropelías de ese sujeto pueden ser material para un video extenso, pero vamos dejando esto por acá que se vuelve largo el video. Teniendo casi toda la información en la palma de la mano, no siempre se pueden contar con fuentes confiables. En la actualidad las ideologías extremistas tienen demasiados adeptos que pueden ser un peligro futuro. Por suerte, en el caso de Seyes, y como casi cualquier cosa salida de internet, la gente se olvida rápido de eso. Mantenerlos en ese estado mental donde se puede manipular a la gente para ciertos propósitos puede resultar cansino a la larga. Eso también tiene repercusiones con eso de que la gente se olvida de los hechos bastante rápido. Por lo que se debe educar a la gente de tener pensamiento crítico y no apegarse a alguna ideología pendeja. Que a estos documentales se les acusa de ultraderechistas en el contexto de aislar a los Estados Unidos del resto del mundo, volver al sistema basado en oro y mandar al carajo la globalización. Algo que en nuestra crueldad es imposible ya que cada país depende del resto en ciertas cosas. No se enamoren de una ideología e infórmense. Y bien, ya estaba terminando de editar esta chingadera cuando me entero de que van a sacar otro maldito documental de Seyes, carajo. Esta vez, no sé qué chingados vayan a tratar, pero qué aburrido. Ay, espero que les vaya mal, en serio.